Colombia está en una coyuntura muy importante, histórica, que es afrontar el proceso de paz y solucionar el conflicto armado, en entendido claro que esta solución al conflicto armado va a tener un crecimiento económico y social. Sin embargo, poder lograr una paz duradera y estable requiere que en todas estas zonas donde ha estado presente el conflicto armado o son las más afectadas, se den unas condiciones socioeconómicas para que se resuelvan y se quite el caldo de cultivo de todos estos problemas. O sea, solamente cuando hay un proceso de desarrollo rural e industrial en todas estas zonas podremos hablar de que se está construyendo una paz. La paz hay que construirla. Entonces, ¿cómo hacer todo este proceso para que estas zonas avancen y poderlas nivelar a un desarrollo económico y social? Y esta nivelación cuesta. ¿Cómo hacerlo si no hay plata? Entonces, en ese tema es cuando la alta consejería entra a analizar con la Unión Europea y a buscar un estudio y una consecución de estrategias creativas un poco que miren a ver cómo solucionar, cómo conseguir el desarrollo de estas zonas. Y básicamente nosotros entramos a trabajar a través de la Unión Europea con el Instituto de Investigación Sinche y Garrigues, y en ese sentido se logra elaborar una propuesta básicamente que no tiene que ver con incrementar tributos, ni con afectar el presupuesto directamente, ni ampliar el cupo de endeudamiento. Es una propuesta basada básicamente en estímulos tributarios. Allí hay que plantear dos aspectos. Primero, lo que es el desarrollo que requiere obras de infraestructura. Esta infraestructura pública va a terminar en manos de la nación, de los departamentos o de los municipios, y si el sector privado participa en su construcción, en su elaboración, tiene que ser remunerado, o sea, tiene que recibir, no se le está pidiendo un regalo, sino hay que buscar que participe en ese proceso y obtenga a cambio una contraprestación como tal. Allí es donde aparecen figuras como la figura de obras por impuestos, obras por sanciones, las APPs privadas, regalías, etcétera. Son formas de participación del sector privado en la financiación de las obras de infraestructura públicas, o sea, que terminan en el Estado y el sector privado es financiado. El esquema básicamente es recoger las experiencias básicamente del Perú y unas experiencias que se han tenido en Colombia y crearlas de forma creativa, un esquema en el cual hay una base de proyectos debidamente estructurados, quiere decir que ya se sabe cuánto vale, cómo es, que hacen parte del banco de proyectos del posconflicto. Un particular, puede ser él, en asocio con otras personas, dice voy a hacer este proyecto, voy a hacer una obra que vale 5.000 millones. Entonces, se compromete, hace un contrato, eso no es al valor que quiera, sino con un proceso de subasta, de selección, como hoy existe para las APPs, para que haya democracia y transparencia. Y él, a cambio de la entrega de la obra, que es una obra pública que se entrega a la entidad correspondiente, va a recibir un descuento tributario diferido a 10 años, cada año una décima parte, incluyendo la financiación de esos 10 años. Este descuento tributario, quiere decir, lo resta de sus impuestos en la declaración y con eso recupera la inversión. En el evento en que él no pueda utilizar esto, lo puede ceder a otro contribuyente. Ello lo que permite es financiar la obra y hacerla sin que se afecte directamente el presupuesto y sin que se afecten cupos de endeudamiento. A la hora de la verdad hay que señalar, la obra termina siendo pagada por el Estado, porque es una obra pública, o sea, termina en manos públicas, pero va a ser diferida en un proceso de 10 años que no afecta la regla fiscal. Ese es el esquema básico, complementando con otras alternativas, como hacer obras con APPs privadas más fácilmente, con sanciones que tengan muchos contribuyentes sancionados por las superintendencias por problemas o deudas que tengan vencidas viejas. A cambio de eso pueden hacer obras y pagar esas sanciones con regalías los entes territoriales, que si amplían las concesiones existentes de obras a obras de la zona del postconflicto, pues puedan utilizar los mecanismos. Son diversas formas de participación del sector privado para financiar las obras públicas, en los cuales el privado recibe en su contraprestación y se le da un estímulo especial por hacerlo en esa zona. Se propone que tenga el 50% de su utilidad como renta exenta. Es ya directamente cómo hacemos para que estas zonas, que son alejadas, logren tener un desarrollo y se promueva la actividad
empresarial y el desarrollo de las cadenas productivas rurales. Si no se logra esa actividad empresarial y las cadenas productivas, no vamos a poder solucionar el problema. La gente migrará a las ciudades, la gente se volverán bandas criminales y ese es el gran reto y ese reto lo puede enfrentar el Estado de dos formas. Creación de incentivos fiscales, utilizando el esquema tributario, en la cual el Estado lo que hace es buscar esquemas a través de los cuales el particular participe y recibe un beneficio con el cual estimula su participación en frentes tales como el empleo, el asentamiento privado, las cadenas productivas rurales, la comercialización, la financiación de los proyectos en todas estas zonas y la creación de un tejido social que haga que estas zonas logren un proceso de paz. Es importante aquí plantear la necesidad del Estado, y es un elemento que se ha señalado, de tener un seguro internacional de estabilidad jurídico-social. O sea, una empresa que entra ya tiene que tener unas garantías de que si hay un conflicto, no pueden continuar, la empresa va a ser indemnizada por el Estado y se ha planteado como un esquema la necesidad de un seguro internacional que esté ajeno un poco a los avatares de la política interna. En ese campo se plantean incentivos en todos los campos de inversión y de la zona rural en su conjunto.